Dios te bendiga. Qué bueno es el Señor Todopoderoso que nos permite estar juntos otra vez en su espacio Transformados por la Palabra. Yo soy la pastora Giselina Matos, el pastor Henry Morel. Bendiciones. Bienvenido, pastor. Dios te bendiga, Giselina. Dios te bendiga a ti también, que nos sintoniza por estas plataformas digitales. Y esperemos que esto sea de bendición para todos nosotros. Amén. Sé que sí, en el nombre del Señor, porque le hemos puesto este programa en manos al Todopoderoso. Amén. Queremos que Él sea exaltado, queremos que Él sea glorificado en nuestras vidas y en tu vida también. Y para eso tenemos que estudiar la palabra, tenemos que escucharlos a ustedes. Por eso les decimos que pueden escribir en nuestro chat y hacer preguntas. Y pueden también edificarnos a nosotros, dándonos sus puntos de vista a la manera bíblica. Porque nosotros no lo sabemos todo, sino que cada día estamos aprendiendo cosas nuevas gracias al Todopoderoso. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. Hemos visto al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad de Dios. Hemos descubierto en estos estudios bíblicos acerca de los frutos del Espíritu, acerca de los dones del Espíritu. Y hablábamos en la semana pasada, hablábamos de las tres últimas subclasificaciones de los dones del Espíritu. Hablábamos del don de profecía, hablábamos del don de hablar en lenguas y hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos del don de interpretación de lenguas. Pero para poder conectar, Pastor Henry, vamos a hacer un recuento de lo que hablábamos acerca del don de lenguas. Y lo que hablaba el apóstol Pablo, inclusive, de que una cosa es hablar en lenguas humanas y que otra cosa es hablar en lenguas angélicas. ¿Estamos aquí para aprender, pastor? Amén, amén, Giselina, qué bueno, sí. Fíjese, según 1 Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo hace una declaración vital, primordial y muy necesaria para todo creyente y para toda iglesia. Y es que aquí él nos enseña la diferencia de fluir en dones humanos y fluir en dones espirituales. Dones angélicos. Dones angélicos. Wow. Entonces hay un tema aquí y esto es maravilloso. 1 Corintios 13 dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, wow. dice, es que vengo a ser como tímbalo que retiñe o resuena. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, oye esto, te está metiendo la fe en un término humano, y tuviese toda la fe. Quiero hacer un pequeño hincapié. Tener fe no te asegura creer en Dios. Te lo voy a explicar por qué. Claro, porque te lo voy a explicar puede tener fe en cualquier otra cosa. Ahí es que voy. Los mahometanos tienen fe, pero en Mahoma, no en Dios. Y los antidios tienen fe en sus creencias. En sus creencias. Bueno, el ateo tiene fe en la ciencia o en lo que cree de no creer en Dios. Wow, pero sí. El satánico tiene fe en su Dios. Pero no necesariamente eso te lleva a la fe original. O sea, hay una fe que es la fe real, que es la que lleva a la salvación, que es la que lleva a todos los beneficios de conocer a Dios, y es la fe en el Dios genuino, que es una fe correcta. Perfecto. Entonces, ¿por qué? Porque es una fe que nos limpia, es una fe que nos sana, es una fe que nos conviene, por decirlo de alguna manera. Porque fuera de Dios, todo lo que practicamos y hacemos, por más que anhelemos la felicidad, por más que anhelemos echar hacia adelante, hay una realidad. Y es que nos quedamos varados, nos quedamos paralizados, no podemos avanzar cuando tenemos una fe que no es conforme al Dios de la palabra. Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras. Pastor Henry, pero usted dijo algo que me llamó la atención y sé que muchos de los espectadores también se detuvieron en esto. Usted hablaba de lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13, donde él habla, si tuvieras fe, si tuvieras ciencia, si tuvieras profecía. Ahí el apóstol Pablo nos está hablando de los dones del Espíritu, que es lo que hemos estado hablando en los últimos programas. Pero mire cómo dice... Ahí viene el misterio. Ahora. Aquí viene el misterio. Aquí viene el misterio. Mira dónde viene el misterio, Giselina. Porque dice también, después de la fe,
y si entendiese todos los misterios Sí. y no tengo los frutos o el fruto general del Espíritu, que es el amor, Oh, Dios mío. nada tengo. Tremendo. Todo lo que hacemos en la vida nos lleva a los frutos del Espíritu. O en pocas Sí. palabras, sin esos frutos nada podemos hacer. Tremendo. Oye, ¿cómo es? Y la Biblia dice que sin el Señor nada podemos hacer. Pero es tan hermoso ver cómo se conecta. Cómo la Biblia, a medida que profundizamos en ella, todo se conecta desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ya estamos en otro tema. Sin embargo, mira cómo Pablo dice claramente, usted pueden tener todos los dones del Espíritu, porque lo que él acaba de mencionar son los dones del Espíritu. Hablar otras lenguas, palabra de ciencia, fe, etcétera. Y dice, pero no importa que tengas todos estos, si no tienes amor, no sirve para nada. Que fue como comenzamos este programa acerca de los frutos y los dones del Espíritu. Hablábamos de que hay personas que tienen los dones, pero se olvidan del Espíritu, y aquí estamos cayendo otra vez. Tremendo. Mira, ¿qué es una interpretación de lengua, Giselina? Según Sí. el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 14, versículo 6, una interpretación de lengua puede ser una revelación, puede ser una profecía, puede ser una palabra de instrucción o una palabra de conocimiento, y todas estas tienen que estar dirigidas a la iglesia. Todo Wow. aquello que es del Espíritu es consumado para la edificación de la iglesia. Pero para que Llámese la iglesia no solamente a la congregación per se que está dentro de 4 paredes y un techo. Sí. Llámese a todos aquellos inclusive que están en el mundo. Todo lo que se da a nivel espiritual, todos los frutos que son colocados y los dones que son colocados en una persona, un creyente, no son para consumo propio, muy pocas veces. Oh, Dios mío, eso está muy son fuerte. son para transmitirlo. Voy aquí. La palabra nos enseña que debemos ser más que oidores, hacedores de su palabra, de la palabra de él. Entonces, si nosotros tenemos conocimiento, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, lo acabamos de leer hace un rato, y tenemos los misterios, conocemos los misterios, tenemos el don de la fe activado al máximo nivel, tenemos toda la ciencia del mundo en nuestra cabeza y tenemos el conocimiento de las escrituras, pero no estamos fluyendo bajo los frutos del Espíritu, eso no nos va a servir a nosotros de nada. Porque nos podría servir a nosotros personalmente para vivir bien nosotros. Pero el Evangelio nos manda a compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Eso está muy poderoso, Pastor Henry. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los dones son dados para edificación de la iglesia, para fortalecimiento de la iglesia, no menos cierto es que estos dones, cuando están de manifiesto, no solamente atraen a los miembros de la iglesia, sino a los incrédulos. Eso qué bueno. Cuando un incrédulo ve que un profeta le da una palabra certera y dice, pero ¿y cómo lo sabe? Lo sabe porque el pensamiento de Dios se conecta con el profeta, que fue lo que vimos en el programa anterior, y puede revelar el pensamiento de Dios para esta persona. Entonces, cuando el incrédulo ve esto, dice, wow, Dios es real, Dios me habló. Aún cosas que yo no se la había dicho a nadie, esta persona me las reveló. Sabemos que no por la fuerza del hombre, sino como regalo de parte del Señor. Entonces ahí queda demostrado que los dones no son solo para edificación de la iglesia, sino para edificación de los incrédulos, para que los incrédulos puedan creer. Pues claro, y ya lo vimos en otro programa también, Hechos capítulo 2, versículo 11, que todos los frutos que tenemos, que cultivamos en Dios y los dones que Dios coloca en nosotros, se deben activar juntos. ¿Para qué? Para provocar aquel impacto que tuvieron los apóstoles en el aposento alto después de haber recibido al Espíritu Santo, donde todos decían, wow, ¿y qué es esto? Entendemos en el idioma que hablamos nosotros, ellos están hablando en nuestro idioma, y esto nos hace ver, nos hace conocer Exacto, las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Por lo tanto, Giselina, y usted fiel oyente o televidente, como quiera llamarle, youtuber como sea, pero realmente esto es glorioso. Amén. Conocer el propósito real de Dios por el cual nosotros llegamos a esta tierra, Giselina, y conectarnos con ese propósito para ser utilizado por Dios en esta tierra, para llevar a los que se pierden el camino de salvación. Oye, ¿cómo es? A los que se pierden, a los que están perdidos, el camino de salvación.
presentarle el camino a la salvación. Esto es maravilloso, sentirse instrumento de Dios. Y ahora que usted dice eso, Pastor Henry, es increíble cómo Dios pudo enviar a los ángeles a predicar el evangelio. Sin embargo, nos ha elegido a nosotros. Entonces, por eso Jesús se hizo hombre, por eso Él vino y se hizo como uno de nosotros. Porque Él pudo haber venido en toda su magnificencia, en todo su esplendor, como un espíritu, ¿verdad? Pero Él se hace carne, se hace como tú y se hace como yo, para Él mostrarnos que en Él y por Él nosotros tenemos la autoridad, porque Él es nuestro ejemplo a seguir, de poder resistir las tentaciones y de hacer cosas grandes en el nombre de Él. Entonces, por eso es que tenemos una responsabilidad tan hermosa. Él vino y se hizo hombre. Pudieron haber venido ángeles, arcángeles, etcétera. ¿Para qué? Para convencer a la gente. Y quizás hubiera sido hasta más fácil en cuanto a emociones humanas se refiere. Por esto es un don de Dios la salvación, porque es para el que cree. Y para usted activar el creer, tiene que ser algo que no sea a simple vista. Porque si es a simple vista, todo el mundo va a creer. Pero cuando usted tiene que activar el creer en el Dios de lo sobrenatural, entonces usted entra en esta dimensión de lo sobrenatural. Mira, Gisenia, la materia prima está ahí, ya Dios la dio al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, amén, mas tenga vida eterna. Y la materia prima somos nosotros. Wow, eso está poderoso. Pero entonces necesitamos las herramientas para que esa materia prima pueda ser un producto terminado y que la gente lo pueda consumir. Wow. Y que aquellos perdidos la puedan consumir. ¿Cuáles son esas herramientas? Los frutos del Espíritu y los dones de Dios. Tremendo. Entonces, aquí vemos cómo la interpretación de lengua es una herramienta que nos lleva a nosotros como materia prima a llevarle un producto terminado a la gente que sea apetecible, que sea digno de imitar o de seguir. ¿Qué pasaba con Jesús? Jesús vino del cielo siendo un producto terminado. Hey. Y tenía las herramientas correctas y apropiadas, porque manejaba los dones del Espíritu y los dones de Dios lo manejaba perfectamente. Todo, claro. Vino completo, por eso era tan apetecible. Jesús no hacía más que caminar y todos le seguían. Él dio un ejemplo de llamado a los primeros 12 apóstoles cuando le dijo sígueme, sígueme a cada uno de ellos, y a veces de 3 en 3 cuando lo encontró, como encontró a Pedro y a sus hermanos allí a orilla del mar. Y lo llamaba de 3 en 3, de 1 en 1 y de 2 en 2. Pero hay un tema, una vez llamó a esos 12, tú no ves que él le habrá dicho a más personas, sígueme, etcétera. Lo hizo y algunos lo rechazaron. Como el joven rico. Sí. hay más personas que lo rechazaron, pero hay un tema. Escúchame bien. No solo el joven rico, y aquel que le dijo, Señor, déjame ir a enterrar a mis padres. Sí. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, voy aquí. El tema es que la interpretación de lengua es una de esas herramientas que el Espíritu Santo trajo consigo cuando Jesús ascendió, para que nosotros llevemos un producto terminado a los que se pierden. Por ejemplo, escúchame esto. Cuando nosotros tenemos esta herramienta, la interpretación de lengua como una herramienta, tenemos que saberla usar. Porque ningún carpintero para hacer una casa va a utilizar un remo. Pero, ningún pastor, carpintero para hacer una mesa, perdón, dice, ningún carpintero para hacer una mesa va a utilizar un gato hidráulico. Necesita la herramienta del lugar. Pues la interpretación de lengua no es más que una herramienta que nos va a servir para ver cuál es la meta del don de interpretación de lengua. Yo creo, pastor, discúlpeme que le interrumpa, yo creo que todos los dones, todos los dones, son herramientas que Dios ha puesto en las manos de nosotros los creyentes, de la iglesia, ¿verdad? Así es. Para poder fortalecer, para poder edificar, para poder convencer inclusive, para poder fortalecer a los que están adentro y para poder atraer a los que están afuera. Eso es así. Cuando le evangelizamos a las personas, y ya con esto creo que estamos cerrando, ¿verdad, Giselina? Casi. Bien, cuando nosotros evangelizamos a la gente, es muy importante saber que tenemos un mensaje explícito, un mensaje concreto de parte de Dios, pero comunicarlo es el problema. Wow. Sí, por ejemplo, cuando tú tienes un mensaje explícito de parte de Dios para las personas, Dios te lo va a comunicar en diferentes maneras. Puede ser que te lo dé a nivel de lenguas espirituales, te lo dé a nivel de lenguas, del don de lenguas, te lo dé a nivel de una revelación, de una profecía, etc. Pero entonces escúchame esto.
tanto así como estamos hablando de la interpretación del don de lengua, esto es lo que nosotros usamos para llevar la meta de Dios a la persona. Y esto es hablarle a la gente, óyeme bien, de una manera que ellos entiendan cuál es la mentalidad de Dios. Que ellos entiendan. Que ellos entiendan cuál es la mentalidad de Dios. El don de lengua no se limita a interpretación de un lenguaje de oración. No se limita a que tú entiendas cómo que debe orar, el método, la forma. No, se debe a qué es lo que recibiste en esa oración. Dios mío. ¿Me doy a entender? Entonces, ya cuando ellos reciben esto, están evangelizados y es imposible que no puedan recibir a Jesús. Tremendo, tremendo. Pastor Henry, ¿qué debemos hacer nosotros, los que están escuchando, los que estamos dentro de la fe, para ser bendecidos con estos dones, con estos frutos? Hemos hablado de los frutos y hemos hablado de los dones. Muy bien. Entonces, la pregunta final para cerrar este tiempo acerca del Espíritu Santo, porque en el próximo programa vamos a estar hablando de un tema muy interesante que sabemos que les va a interesar a cada uno de ustedes, y son los frutos de Cristo. Estamos hablando de los dones de Cristo. Así como hay dones del Espíritu Santo, hay dones de nuestro amado Señor Jesús y Salvador. Pero este no es el tema, sino para el próximo programa. Entonces, para cerrar, el Espíritu Santo. ¿Qué debemos nosotros hacer para tener una mejor amistad? Para que podamos recibir, para que estos frutos estén dentro de nosotros y para que estos dones el Señor nos vea con misericordia y los deposite en nosotros. ¿Qué debemos hacer? Casi mente se convierten en dos preguntas. Sí. Pero voy con la respuesta. No yo, sino la respuesta de parte de Dios. Nótese aquí y ponga plena atención. Para una persona ser llena del Espíritu Santo, lo primordial, el ingrediente general, el ingrediente básico es desear al Espíritu Santo. Aleluya. Si tú no deseas al Espíritu Santo, Wow. todo el poder que Él tiene no será suficiente para invadir tu alma, tu mente, tu cuerpo y tu corazón. Tú necesitas desearlo. Anhelarlo. Él tiene el poder para invadir al planeta y a todo el universo y a todas las galaxias, a todas las constelaciones. Pero Él opera de una manera que si tú no lo anhelas, Él no entra. Las Escrituras dicen, refiriéndose a Jesús y al mismo Espíritu Santo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Wow. Y todo aquel que me abre, yo entraré y cenaré con él. Y escucha algo importante. ¿Tú crees que cuando el Espíritu Santo está tocando tu puerta, Él viene con las manos vacías? Wow. ¿Tú crees Poderoso. que cuando tú le digas al Espíritu Santo, no te voy a abrir porque no voy a perder mi tiempo? ¿Tú crees que el dueño de los tiempos, el que fue y el que es Y el que será. y el que será, como dicen las Escrituras, escúchamelo bien, dice el yo soy el principio y el fin en el libro de Isaías. Y hay un tema, Isaías 43 o 44, dice yo soy el principio y el fin. ¿Tú crees que el dueño del tiempo va a venir a tocar a tu puerta para quitarte tiempo? Muy fuerte. Ahora, debes desear una llenura del Espíritu Santo para poder entrar en la dimensión del Espíritu. Hay personas que hace tiempo cerraron la puerta al Espíritu Santo y lo dejaron fuera. Y a veces se ven en apuros y quieren que ese Espíritu Santo muestre su plenitud, pero ¿cómo la va a mostrar si tú lo dejaste fuera? Muy fuerte. Ese es el primer ingrediente, el ingrediente general, el ingrediente básico para que tú seas un producto terminado. Necesitas anhelar, desear, invocar al Espíritu Santo. No su presencia. Oye, una cosa es tener la presencia y otra cosa es tenerlo adentro. Muy fuerte. Muy fuerte. Necesitas tener al Espíritu Santo dentro. Jesús dijo esta palabra, que nos iba a enviar al Espíritu Santo
para una vez el Espíritu Santo estuviera con nosotros y en nosotros, Él dijo, porque de aquí a poco yo volveré. Yo les aseguro que volveré y les tomaré a mí mismo de entre ustedes. Oh, Dios. O sea, es dentro de nosotros que tiene que estar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos fue dejado para que ande por ahí por los montes. El que tiene que andar por los montes como león rugiente, buscando a quien devorar, y en lugares secos y ocultos, esperando las ovejitas que se descuiden del rebaño para atraparle y desfifarrarles el diablo. Wow. Jesús y el Espíritu Santo jamás. El Espíritu Santo tiene lugar, tiene casa, y lo dice la Escritura. Y es tu corazón. El Espíritu Santo tiene casa y es tu corazón. Fuiste diseñado para ser casa del Espíritu Santo. Para ser templo del Espíritu Santo. Fuiste diseñado para que Él tenga su trono allí. Wow. Él va a reinar, escúchame esto. Él reina en los cielos, pero Él va a reinar en la tierra cuando tú le entregues tu trono. Anhélalo, deséalo, búscalo, y así es la única manera que podrás ser bautizados en el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Tremendo, tremendo, tremendo. De verdad que hemos aprendido tantas cosas en este tiempo. Estamos tan agradecidos del Señor. Sabemos que necesitamos anhelarlo. Y algo que le decía a alguien en unos días, hace unos días, le decía a alguien que me decía, pastora, yo quisiera sentir el abrazo del Espíritu Santo. Y el Señor puso en mi corazón una palabra que la voy a compartir contigo ahora, y es: el Espíritu Santo anhela abrazarte más de lo que tú lo anhelas a Él. Es Él el que desea abrazarte, el que desea tocarte. Y nosotros vamos a hacer esta oración contigo. Le voy a pedir al pastor Henry que ore por ti para que sea puesto en tu corazón ese anhelo para conocer al Espíritu Santo. Que de ahora en adelante tu clamor sea: Espíritu Santo, ven, lléname y tócame. Pastor Henry. Espíritu Santo de Dios, en este momento oramos a ti, glorioso y maravilloso Espíritu Santo de Dios, por tus misericordias. Ven, llénanos. Abrimos nuestras almas, cuerpo, alma, mente y corazón, para que tú invadas todo nuestro ser y nos llene desde la cabeza hasta los pies y de los pies hasta la cabeza. Que no haya un espacio vacío después de tu entrar en nosotros, porque queremos respirar, Espíritu Santo. Queremos hablar de tu Espíritu. Queremos obrar por tu Espíritu y queremos hacer lo que diga tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ruego por una llenura total ahí donde estás, del Espíritu Santo de Dios, aquel que te va a llevar a la verdad de Cristo, aquel que te va a consolar en los tiempos de angustias, aquel que será tu soporte en el tiempo de la devastación, aquel que será tu cimiento, aquel que será tu columna. Pero es necesario que tú abras la puerta. He aquí, yo toco la puerta, y si alguno me abre, yo entraré a su casa y cenaré con él, y habrá alimento en tu casa, así dice el Señor, por largos días. Aleluya. Lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Señores, se nos ha acabado el tiempo y estamos felices de que te hayas mantenido ahí escuchando de estas enseñanzas. Yo soy Giselina Matos, mi esposo el pastor Henry Morel. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.